Las fuerzas ucranianas intentaron por segundo día romper las líneas defensivas rusas en el sureste de Ucrania, y los funcionarios rusos afirmaron que las fuerzas de Moscú frustraron al menos un ataque. Las autoridades de Kiev declararon que sus fuerzas estaban aumentando las operaciones ofensivas y logrando avances. Aún así, indicaron que algunos pronunciamientos rusos eran información errónea, ya que crecían las especulaciones sobre una contraofensiva ampliamente esperada después de más de 15 meses de conflicto. Vladimir Rogov, un funcionario de la administración respaldada por Rusia de la provincia ucraniana parcialmente ocupada de Zaporizhia, declaró que el combate se reanudó en la frontera de la provincia con la provincia oriental de Donetsk el lunes después de que las defensas rusas rechazaran un avance ucraniano el día anterior. Rogov declaró que el enemigo lanzó una fuerza aún mayor al ataque que ayer domingo y que el nuevo intento de romper la línea del frente fue más organizado y a gran escala. También afirmó que actualmente se está produciendo una batalla. Rogov interpretó los movimientos militares ucranianos como un intento de llegar a la costa del mar de Azov y cortar el corredor terrestre que conduce a la península de Crimea, que Moscú anexó en 2014. Los analistas han considerado durante mucho tiempo esta estrategia como plausible porque dividiría a las fuerzas rusas a la mitad y suponer una grave carga para los suministros a Crimea, que ha sido un centro militar ruso clave desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022. Los comentarios de Rogov siguieron a la declaración de Moscú de que sus fuerzas frustraron grandes ataques ucranianos en la provincia de Donetsk, cerca de su frontera con Zaporizhia. En respuesta a las afirmaciones de Rusia de que repelió las ofensivas ucranianas, un funcionario de los Estados Unidos, hablando anónimamente para discutir asuntos delicados, declaró: "No tenemos motivos para creer que cualquier acción rusa haya interrumpido las operaciones futuras o en curso de Ucrania". Hanna Maliar, viceministra de Defensa de Ucrania, declaró que el ejército ucraniano había logrado logros. A pesar de la feroz resistencia del enemigo y de los intentos de mantener las líneas y posiciones ocupadas, afirmó que nuestras unidades avanzaron en múltiples direcciones durante el combate. Maliar no hizo distinciones entre las fases del conflicto e insistió en que la defensa de Ucrania contra la invasión rusa lo incluye todo, incluidas las operaciones de contraofensiva. Reconoció que las fuerzas de Kiev están en transición a operaciones ofensivas en ciertas regiones. Richard Barrons, un general británico retirado, afirmó que Ucrania evidentemente se encontraba en la fase inicial de su contraofensiva. La contraofensiva también incluirá política, diplomacia, información y guerra cibernética, él dijo. Aún así, la atención se centrará en los tanques, la artillería y la infantería. Ucrania confirma con frecuencia sus acciones después de la conclusión de sus operaciones militares. Un vídeo del Ministerio de Defensa de Ucrania mostraba al personal llevándose un dedo a los labios como señal de permanecer en silencio. Los planes adoran la quietud, decía la pantalla. No habrá anuncio de inicio. Zaporizhia y Donetsk son dos de las 4 provincias que el presidente Vladimir Putin reclamó como territorio ruso el otoño pasado y están parcialmente bajo el control de Moscú. El domingo, el Ministerio de Defensa ruso anunció que había repelido un asalto a gran escala en 5 lugares de la provincia de Donetsk. La verificación independiente fue imposible y, aunque los funcionarios ucranianos informaron de combates en la zona, no corroboraron una retirada. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso, afirmó en un vídeo nocturno poco común que 250 soldados ucranianos fueron asesinados en la provincia de Donetsk, junto con 16 tanques, 3 vehículos de combate de infantería y 21 vehículos blindados de combate. Según Konashenkov, según su evaluación, el objetivo del enemigo era romper nuestras defensas en el sector más vulnerable del frente. El adversario necesitaba completar sus objetivos. No tuvo éxito. El ministerio ruso afirmó que el presunto asalto comenzó el domingo por la mañana, pero se retrasó hasta el lunes por la mañana para hacer el anuncio. El Centro de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró que las fuerzas rusas estaban intensificando sus operaciones informativas y psicológicas. Para desmoralizar a los ucranianos y engañar a la comunidad incluida su población, los propagandistas rusos difundirán información engañosa sobre la contraofensiva, su dirección y las pérdidas del ejército ucraniano. Aunque no haya contraataque, se lee un mensaje de Telegram.
Los funcionarios ucranianos han declarado durante meses que se planeó una campaña de primavera con armamento avanzado suministrado por los aliados occidentales para recuperar el territorio ocupado por Rusia durante el conflicto. Aún así, han guardado silencio sobre cuándo, cómo o si la campaña ya comenzó. La actividad militar reciente, como los ataques con drones en Moscú, las incursiones transfronterizas en Rusia y el sabotaje y los ataques con drones contra la infraestructura detrás de las líneas rusas, ha alarmado al pueblo ruso. Según los analistas, estas acciones pueden ser el comienzo de una contraofensiva. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, las transmisiones de radio y televisión en varias regiones de Rusia se vieron comprometidas el lunes. En una transmisión falsa, una voz que se hizo pasar por Putin declaró que las fuerzas ucranianas habían invadido las áreas rusas de Belgorod, Bryansk y Kursk. En ocasiones, estas regiones rusas han sido objeto de ataques transfronterizos durante el conflicto. Peskov dijo en comentarios de las agencias de noticias rusas que el imitador proclamó la ley marcial en esas regiones, donde se alentó a la gente a evacuar, y que todos los rusos elegibles para el servicio militar estaban siendo movilizados. El ejército ruso anunció el lunes que había repelido la incursión ucraniana más reciente en la región fronteriza de Belgorod. Los rusos que afirman estar luchando junto a las fuerzas ucranianas dijeron que lanzaron un ataque el domingo. Según el Ministerio de Defensa ruso, fueron rechazados por ataques aéreos y fuego de artillería. El momento de la contraofensiva estuvo influenciado por al menos dos factores. Mejores condiciones del terreno para el movimiento de tropas y equipos después del invierno y el despliegue de armamentos occidentales más avanzados y el entrenamiento de las fuerzas ucranianas para usarlos. Sus aliados occidentales han proporcionado más de 65.000 millones de 70.000 millones de euros de dólares en ayuda militar para la defensa de Ucrania. Para los estrategas de Kiev, expulsar a las fuerzas del Kremlin es desalentador. Rusia ha construido extensas fortificaciones defensivas que consisten en trincheras, campos de minas y barreras antitanque. Después de meses de estancamiento en el campo de batalla, ninguna de las partes logró avances sustanciales. Ambos sufrieron pérdidas de personal y armas. Los analistas predicen que Ucrania podría lanzar ofensivas simultáneas en varias secciones de la línea del frente de casi 1.100 kilómetros de largo, casi 700 millas de largo. Los asaltos de Donetsk fueron realizados por 6 batallones mecanizados y 2 de tanques, según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Según los informes, el ministerio publicó un vídeo que muestra la devastación de algunos equipos de campo. Según los informes, las fuerzas ucranianas han recuperado territorio en el campo de batalla más prolongado y feroz de la guerra, la devastada ciudad oriental de Bakhmut. Maliar, el viceministro de Defensa, declaró que las fuerzas ucranianas están avanzando y han tomado alturas de mando alrededor de Bakhmut. Yevgeny Prigozhin, el comandante de la organización mercenaria Wagner de Rusia y crítico frecuente del liderazgo militar de su país, cuyas declaraciones a veces no son confiables, afirmó que las fuerzas rusas perdieron el control de una parte de la aldea de Berkhovka en las afueras de Bakhmut. El mes pasado, Prigozhin anunció que sus tropas habían capturado toda la ciudad de Bakhmut, y que las fuerzas ucranianas aún controlaban muchas áreas circundantes.